Hoy en Deporte Aragonés hemos vuelto a jugar, pero esta vez cambiamos de equipo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Y un canal de YouTube cuyas siglas también podrían significar Destapando Alineaciones, que es lo que vamos a hacer. Vamos a destapar alineaciones, vamos a volver a jugar. Y para eso he traído pues, a mis jugones de confianza, que como veis están tocando las narices con sus movimientos en plano. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, listo para ganar. Perfecto. Otra vez, ¿no? ¿Quieres revalidar el título? Y David, ¿tú qué tal? Yo de puta madre. Y bueno, es el mismo juego que hicimos con el Real Zaragoza. Tenemos que elegir, cada uno se hace un 11 y el jugador que elija, empezamos por David, ¿no hemos dicho? Vale. Sí. ¿Hemos acordado? Igual hay piñas ahora ya de inicio. Con quién empieza. Haremos lo mismo, elegiré a David, elegiré yo, elegiré a Miguel, repetirá a Miguel, iremos para el otro lado, lo mismo. Y claro, el jugador que elija cada uno pues quedará eliminado, el resto pues se tendrá que aguantar, no lo podrá coger. Y tenemos que coger, como son las temporadas de 16-17 hasta la actual, son 6 temporadas, así que repetiremos 2 jugadores de cada temporada, donde tenemos que tener en el 11, menos una temporada que se queda ahí, pues fanita. La peor. Sí, seguramente será la peor. Ya veremos a ver cuál es esa temporada. Y bueno, pues vamos empezando. Empieza David con su primera elección. No tengo ni que mirarlo, voy a ejercer Clausulazo. clausulazo, voy a copiar el estilo De que Madrid. le llevó a mí a la victoria. Clausulazo para el terror, el asesino del gol, Rafa Mir. Oh, Me lo pido. Me lo Rafa quitas, Mir. este cabrón. Encima tiene 2 temporadas ahí buenas, el ascenso y el... Sí. La temporada en primera. Y la temporada en primera, macho. Qué cabrón. Qué pena, tío. Vale, pues viendo que tú has elegido a Rafa Mir, yo voy a coger a... A ver... Es que aquí es una elección difícil, que también voy a ir a por la punta de ataque. Voy a ir a por Chimi Ávila. Macho, ya vale. Me gustó más en primera que el Cucho, y luego ha tenido una carrera mejor, creo, así que Chimi Ávila es la punta del ataque, de mi ataque. Así Macho, ya no tienes ni coger delantero que hacer. Yo ya me he quitado los dos que tenía. Pues vamos a... Lo piensa que si ahora no coges delantero, Ya, igual pero cogemos bueno. otro delantero nosotros Es que no tenía y otro. ya te quitamos todo. Pues yo qué sé, vamos a coger un delantero. Al Pucho Hernández. Ay, Cucho. El Pucho, temporada 17-18. Y vamos a coger también a uno de los pocos defensas que hay, al amigo Pulido, que como tiene desde la 17 hasta la 21, alguna será buena. Sí, es un comodín, ¿no? Sí, es como de... Vale, pues espera, yo me voy a apuntar a Chimi, que no me lo he apuntado, si no se me olvidará. Voy a tachar los que habéis pillado. Y ahora voy a coger al que para mí es el mejor central, no lo habéis cogido, es Siobas. A mí me parece que es mejor que Pulido y en primera lo pudimos ver. Claro que solo ha estado una temporada, pero creo que la carrera de Siobas ha sido mejor que la de Pulido y que cuando ha llegado el momento de verlos juntos ha sido algo mejor. Tuvo la mala suerte de que ha salido mal del club. Lo malo es que se ha ido pues eso, por la puerta de atrás, sin hacer ruido, pero bueno. Pero bueno, jugó bien. Sí. Para mi 11 me va a venir bien. O sea, ya, eso lo anticipo un poco, creo. Pues yo también me tiro para la línea de defensa, ya que habéis pillado, me voy a pillar a Cheita, que me parece un buen defensa, si no me equivoco. No sé hasta qué punto fue bueno, ¿no? Metió goles, además. Metió algún golito y demás. Pillo a Cheita y allá me tiro para favoritísimos, me pillo a mi tocayo, David Ferreiro, Oh, qué una de mis capo. debilidades, Qué con buena. sus amaguitos y por ahí. Además esto lo hemos Igual hay opciones mejores, pero es que Ferreiro... ¿Dónde Ya, lo pones a ya. me mola Ferreiro? mucho. ¿De temporada o de...? No, de posición. de posición. Supongo que lo pondré en banda, sí, en banda. Es que yo lo tenía apuntado, preapuntado en el lateral Lateral. derecho. ¿El lateral ¿Derecho? Sí, sí. A pierna cambiada. La pierna cambiada. Toma por culo. Joder. Yo creo que lo pondré en banda en 4-4-2 o algo así, no lo sé, un 4-2-3-1. Hombre, Ya veré lo que hago, no lo sé. pues además... Es versátil, ¿no? Ferreiro puede jugar en muchos sí. sitios. Si te falta un lateral izquierdo, pues pones tranquilamente. O sea que... Y para mí derecho. Y derecho también. Además, lo hemos comentado antes Miguel y yo que es el único jugador de los que al menos hemos seleccionado que ha estado en todas las temporadas. ¿Todas? Todas. Porque Pulido no estuvo en la primera. Ah, Teníamos esa duda de si había estado o no. Sí, lo hemos mirado de camino. Pues tenemos comodín. Sí, tremendo. Ahora yo voy a seguir en la línea defensiva y voy a llevarme a Javi Galán.
Otro que tenemos. Uy, me encanta Javi Galán. Es que Javi Galán es muy top y esa posición creo que es el si de Zaragoza era el lateral derecho, en el Huesca es el lateral izquierdo, la que solo tiene uno bueno. Sí, pues es que como solo hay uno bueno, yo también me meteré en cláusula fea para David que tenga mucha suerte. Voy a coger a Marmateu de lateral izquierdo. Qué buena, macho. Y ahora pues vamos a... Tremenda nariz de Marmateu. Uf, También hay que ya que decirlo. me has quitado a Ferreiro, buah, voy a coger a Samu Saiz. Qué buena, macho. La 16. La SS. La SS que no las SS. Muy Es muy importante el matiz. Sí, sí. Buah, qué bueno Samu Saiz. Uf, a mí me mola muchísimo. Bueno, a mí también, todavía me mola, pero no tanto. Samu Saiz y el otro escogido era Marc Mateu. Sí, yo también voy a tachar por aquí. Vale, o sea que tenemos... Vale, tengo un central, tengo un lateral izquierdo. Voy a ir a por medio centro. Voy a ir a por Melero. Muy bien. Y ahora te toca a ti, David. Vale. Voy a pillar a otro central, por si acaso... No sé, me estoy planteando jugar con 3 centrales. Lo adelanto. Pero si no hay... ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde es que me has vas? dicho que no hay lateral izquierdo. Vas a poner a un extremo. Igual juego con Ferreiro de carrilero y ya luego me pillo otro carrilero por ahí. Bien Me visto. lo estoy planteando. Bien visto. ¿Vale? A ver, la otra opción siempre tengo el comodín Luisino. Entonces... Dame el comodín Luisino. Vaya comodín tú. Un saludo para Luis Moya. Grande mismo. Entonces, sí, no, voy a tirar por ahí. Voy a pillar a Jair Amador, que lo conocemos del Zaragoza, es solvente más o menos. Y la temporada esa de ascenso tuvo sus partidillos, ¿no? Sí. ¿No era fijo o sí que era Sí, fijo? era fijo. Era fijo, bueno. Solo que no quiso renovar, Sí. se quiso ir a Grecia, creo que se fue. Ujú. Sí, Y me, vivir la vida. y me pillo otra debilidad, otro jugador tipo Ferreiro, delgadito, de calidad, ambidiestro, creo que lo tenemos, Moi Gómez. Me lo pillo. Fuck. ¿Lo teníais? Sí, lo tenía. Pues Moi Gómez me lo pillo, otra Y lo debilidad. iba a coger ahora. Que tío. Miguel y yo tuvimos su carta en el FIFA 20. Ojo, correcto, y muy top. una cartita muy buena. Sí, qué bonita esa. Era bonita. Vale, pues yo voy a volver al centro del campo. Voy a volver a por otro jugador. Es que claro, iba a coger justo a Moe Gómez, pero voy a coger a Seoane. Creo que es el mejor pivote. Y eso que Mikel Rico también ha sido muy top en muchos momentos. Pero Seoane tiene una pintaza de jugador tremendo. Muy top. Así que Seoane. Esa es mi elección. Vale, pues ahora, ya macho, me habéis quitado tantos. Así que coger. Vamos a coger a Carlos David, defensa central. bueno. Temporada 16, estuvo desde la 16 hasta la 17-18 Ojo. y le metió un gol al Zaragoza en el último minuto. Importante ese gol. Sí, inolvidable. Y sí, también vamos a coger a alguien de medio campo, a Juanjo Camacho, Uy. Nana. que a pesar de que empezamos desde la 16-17, también estaba en Claro. anteriores, Mucho más. porque la temporada 18-19 fue casi testimonial. Ya. Pero Pero son bueno. mis elecciones. O sea, has cogido a Camacho y a Y a Carlos David. Carlos David. Que haya por quien voy, macho. No sé si irá por un central o un extremo. Es que extremos tampoco hay mucho que me encante. Ya habéis cogido los dos buenísimos. Creo que voy a apostar por uno que me gustaba mucho, que creo que no es el mejor extremo, Dani Raba. Me moló muchísimo la temporada que estuvo en el Huesca. Hizo muy bien. Luego se lesionó, creo, y ya hay fe. Sí, muy bien. No sé qué ha sido de él, creo que sigue en el Villarreal ahí muerto de asco el pobre, no le dejaban salir por lo visto. Metió un gol de penalti para la Liga. Ah, de Agustera, ¿verdad? Ojo, es verdad, sí, sí, claro. Hostia, muy bueno. Quedaron todos. Claro, sí, sí. Un saludo para De Gea, a ver si pasa. Y... Sí, voy a coger a Raba. Es que hay otros mejores extremos, pero es que Raba me molaba mucho. Y además puede jugar por la derecha también. Sí. Así que... Raba. Raba toca a ti. Vale, yo me veo falto de músculo. Y es que igual lo habéis pillado, porque me sorprende que lo hayamos elegido. Igual me he despistado. ¿Hemos pillado a Mikel Rico? No, lo hemos Venga, comentado. voy a pillar a Mikel Rico. Fuck. Un poquito de músculo. Madre mía, tío. Y ahora es que no sé por dónde tirar. Espera, a ver que lo apunte. Sí, yo estoy también haciendo gestiones. Pues... A ver qué temporada repito y qué temporadas no. Sí, eso también tengo que fijarme. Vale.
La temporada primera que tenemos es la del playoff. 17, Sí. 17. No, bueno, sí, playoff, sí. La del playoff es la primera temporada. ¿No fue ascenso directo? No. No fue por playoff, es verdad. Playoff. No, la primera temporada. Ojo. La primera temporada. No, la primera temporada es de ascenso. No es de ascenso No, ni de no. playoff. La primera temporada es de permanencia. Sí, Es la es de segunda permanencia. en la que es ascenso. Porque Vale. ya estaban Jair y Pulido, que en la primera no estaba Pulido. Vale, vale. Y en esa primera está Ferreiro, me decís. Sí. Yes. Ahí ya Pero tengo, están vale. todas. Están todas. Vale, vale. Tanto en el campo como en las temporadas. Ostras, Samusaiz, qué buena, macho. Y la temporada del playoff es la de Sergio Herrera. Sí. Sí, correcto. Pues voy a pillar a Sergio Herrera. Me pillo portero de esa temporada. Desde la 16. Sí, me olvido. Había porteros muy buenos. Igual ha sido mala decisión, pero bueno. Sergio Herrera, vale. Sí. Así no tomo una decisión. Es que aquí viene una decisión difícil. Ahora que has cogido el portero, estoy pensando yo coger otro portero, que si Miguel que coja lo que sobra. Y sabes que si coges portero, Pero cógelo, que cógelo. estos tres tienen... Luego se lo guarda para el Claro, final, luego ¿eh? se lo va a guardar, también es verdad. Es que al final los otros tres creo que tienen un nivel muy similar. Creo que Sergio Herrera no era el mejor, la verdad. Ya. Pero... Claro, a ver, si comparas el nivel de esa temporada con el de los demás, igual sí, porque fue Zamora y estuvo genial. Pero... uf, no sé. Bueno, no voy a hablar de tus selecciones, voy a hablar de las mías. Voy a ver qué cojo. ¿A Jair lo hemos cogido? Sí. Qué pena, macho. Pues mira, voy a ir a por otro extremo. Voy a ir a por Vadillo. Para ti. Vaya, hombre. Vadillo el hombre ascenso, Vadillo. Creo que tiene un Raro. récord de ascenso, sí. Hostia, espera. Bueno, sí, va. Cojo a Vadillo, ya no hay más atrás. Vadillo de la primera temporada, además, perfecto. Entonces me vuelve a tocar a mí. Yes. Y bueno, vamos a jugar de otra forma. Y no sé qué coger. Voy a coger a alguien de la temporada 2. Uf. Hostia puta, Vale, tengo uno que voy a coger. Vamos a coger a Alex Gaya. Ese lo estaba Muy bueno. viendo. Que Tenía que haber cogido a Gaya. Tú tienes balón parado. balón parado Y movido. y también. muchos goles. Importantes además. Sí, sí. Muy top. Y encima lo voy a poner casi de media punta delantero. Toma por culo. Y vamos a coger un lateral derecho, ya que me has quitado mi reconvertido Ferreiro. Vamos a poner a Capo, aunque no me gusta. ¿A Capo? A Carlos a Capo. Ojo. Uf. No sé. A mí no me gusta, pero... Hay mejores laterales, creo, ¿Tú crees? ¿Derechos? Sí. Yo tengo uno dos. que no lo sé, igual el rendimiento en el Huesca Capo tuvo más Bueno, ¿verdad? importancia, pero yo tengo uno que me gusta más. Yo sí. tengo dos que creo que son mejores, lo que pasa que claro, en el Huesca igual a Capo estuvo mejor que ellos. Esa es la cosa. Sí, yo tengo dos de hecho, es verdad. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de laterales porque yo me voy a ir al puesto de delantero. Quiero jugar con dos delanteros. Un 4-4-2, creo que estoy construyendo. Y he apostado por Sandro Ramírez. Sandro. Creo que Sandro El Calborota. era muy top. La verdad que si hubiese estado este año en segunda. Mucha suerte en el Getafe, bro. Sí, mira, el otro día marcó gol. ¿Sí? Justo comentamos que se tenía que haber quedado y Y marcaba marcó. gol con el Getafe. Pero bueno, para nada, además, para que echasen a Mitchell. Venga, A ver cuando empiezas a sonar Mitchell para algún equipo, ¿no? Apetece. Joder, macho. Y bueno, ya te devuelvo Vale. el turno. Voy a cerrar mi medio campo, que tengo a Miquel Rico muy Gómez y yo creo que lo complementaremos bien con Fran Merida. ¿Lo hemos pillado? No, hemos pillado a creo- Fran Merida, si tengo también lanzador de penaltis. no sé si Fran Merida estaba en estas temporadas. Sí, estaba. ¿Estaba? Estuvo, sí, Estuvo. sí, estuvo. Ostras, pues no Estuvo lo en he la visto. primera. En esa decisión. Pues no lo he visto, lo podía haber elegido, macho. Y Me encantaba Fran Merida. ahora no sé qué pillar, dudo entre aquí varios. Un lateral derecho. Sí, estoy dudando entre el lateral derecho. Tengo a dos que empiezan por M. Y Estoy muy perdido. Yo también. para mi sistema. Pero nada, es que voy a pillar otro que yo creo que para mi equipo viene bien. Necesitamos un poco de también fuerza, disparo, atrevimiento. Voy a pillar a un Tiberos. Buen No top sé, también. yo creo que tiene ahí. Me puede dar cositas en mi 11. Hubo un tiempo que estuvo muy bien, pero luego ya. Cuando se le murió la abuela. Sí, Luego ya. luego se desinfló mucho. No Para sé si- complementar a Rafa Ya ni Mir. jugaba, creo, o sea, era un No. poco raro. Un poco raro. Le voy a dar libertad. Y verdad, movimientos. Free Javier Tiberos, ¿no? Vale, pues yo voy a ir a por el lateral derecho, que no has sido tú,
y voy a ir a por Miramón. Vale. Creo que Miramón es muy top en esa posición y para sostener mi 4-4-2 la verdad que necesito un tío que me corra mucho en el lateral. Ya tengo a Galán en el otro y ahora Miramón, así que bueno, creo que me van a sostener el sistema esos dos jugadores. Sí, yo creo que voy a elegir. Ya no sé ni qué me falta. A ver cómo apaña ese 11. A Pedro Mosquera. A Pedro Mosquera. Buen jugador. Bueno, Creo que la mejor temporada fue la primera que llegó. sí. Luego ya Sí. se ha mantenido, pero tampoco mucho en el nivel. Y ya no sé, porque no sé cómo jugar, ¿eh? Me falta... Falta algo de esta temporada a mí también. Es que no sé si rematar el centro del campo o meter cláusulas al portero. Ojo. Ojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a coger el portero porque no tengo claro el medio campo. Y voy a coger, ya que es Arnedano como casi soy yo, vamos a coger a Álvaro Fernández. Que aunque no se tiene que haber ido porque no va a jugar mucho esta temporada, pero bueno, No. como jugador es muy bueno. Además en el Brentford hay un muy buen portero. Lo malo es que no ha sabido ser bien aconsejado. Pero bueno, Creo que no, la verdad. Tenía que ir a un equipo de España en todo caso, pero... decía no es Granada. Se habla de Granada, pero ha fichado un porterazo que yo no lo conocía y lo he visto jugar he visto jugar 2 o 3 partidos y es una locura, tío. Pues ya que hablamos de porteros, yo voy a irme a por otro portero. No, me lo voy a dejar para el final, ¿no? Que ya habéis elegido. Sí, pues entonces lo voy a dejar para el final. Mira, la otra vez fue mi primera elección, creo, o de las primeras. Sí. Esta vez lo voy a dejar para el final. He aprendido de ese error, porque madre mía, vaya error. Y claro, es que el mercado de centrales es complicado, ¿eh? Necesito un central a ser posible zurdo, y ya que hay poca gente, creo que voy a coger algo de esta temporada y voy a ir a por Ignacio Miquel. Que bueno, veremos qué rendimiento tiene de momento. Ha tenido algún partido bueno y otro bastante malo, sobre todo el del Tenerife, pero yo creo que va a dar alegrías, que va a marcar bastantes goles de cabeza también, que es importante al final, eso en los centrales. Y así pues cojo a alguien más de esta temporada que solo tenía a Seoane. Y ya creo que David terminará el 11, ¿no? Yo termino. Me parece. Y voy a hacer una apuesta arriesgada, pero a mí me gusta, oye. Ya está, yo he venido aquí a hacer un 11 competitivo y yo creo que voy a hacer un 11 Y a jugar, a venir a jugar. curioso, al menos va a dar que hablar el 11. Voy a marcarme un guión táctico, que a veces sale bien, a veces sale mal. Vas a hacerlo de pero- dejar a los buenos en el banquillo. Podría ser, sí, podría ser. Pero bueno, voy a reconvertir a un medio centro defensivo a central, ¿vale? Ojo. Que es Aguilera. Ah, no. ¿Ese lo tenemos? No. Pero, o sea, me refiero, entra en la Entra, temporada, entra. estaba, ¿no? Sí, estaba en varias. Lo siempre apuntado. Aguilera va a jugar ahí de medio centro defensivo, tercer central. Yo creo que puede ocupar esa posición. Puede poder. Puede ocuparla. Sí. Si Ferreiro podía jugar de lateral derecho, Aguilera por jugar central, bastante mejor, sí. Y ya, pues precisamente al tener una línea de 3 defensas, puedo permitirme un lateral derecho un poco más ofensivo, que es Pablo Maceo. Muy bien. Y me pongo a Pablo Maceo de lateral derecho. Bien visto por Y ya termino. Ahí con bien esto. visto, ¿eh? Porque Pablo Mafeo, que Guerrero va mejor que Luego ya los ordeno, os los comento y ya Sí, luego repasamos los 11. A ver repasamos a el ver 11 de team táctico. El 11 del team táctico. Vale, pues yo también termino ya el 11 y ya solo me queda el portero y ese va a ser pues Alex Remiro, que para mí es un porterazo, tanto a día de hoy como cuando estaba en el Huesca. Para que estuvo genial y bueno, luego ya tuvo un bache en su carrera porque tuvo un año que no jugó por esa situación de que estaba en el Athletic de Bilbao y no iba a jugar ahí. Y fue una pena que no siguiese en el Huesca, que no volviese, pero bueno, ahora está en la Real y va bastante bien y esa es mi apuesta. muy bien. Pues yo también voy a cerrar mi 11 con otro medio centro que va a ser Kelechi Mwakali. Una Pelechi. Que De momento es Kelechi. sí, Puede ser Pelechi, como el año pasado en el Alcorcón, a ver si llega a ser que Pelechi. además de buen futbolista tiene unos directos en Instagram bastante divertidos que si quieres entenderlos tienes que hacer un acto de fe, pero eso es mi guinda del pastel. La guindita. Vale, pues vamos a repasar los 11.
Empiezas tú si quieres, David. ¿La ¿Empiezo otra vez yo? empezaste tú? ¿No me acuerdo? Creo que empecé yo, si Empezaste entonces tú. tocaría empezar a Miguel. Miguel. Un día empezaré yo también. Bueno, pues a ver, sí, Vale. tengo bien apuntado el 11. En la portería, Álvaro Fernández. En la línea defensiva tenemos por el lateral izquierdo a Marc Mateu. Luego centrales, Pulido y. ¿Qué me falta? Y Carlos David. Carlos David. Lateral derecho, que la he cagado porque no me acordaba de los otros. Carlos Acapo. Qué lateral. Qué jugón. Y luego en el mediocampo tenemos un batiburrillo. Tenemos a Mosquera, a Camacho y a Guagali. Y luego tenemos, yo creo que 4-3-3. De la delantera, Cucho Hernández. Por una banda, Samu Sainz. Y por la otra, ¿qué me falta? Alex Fallas. Alex Fallas. Top. Y Sergio. La defensa Es que Capo. floja, Es un 4-2-3-1. Claro, no la defensa, la línea defensiva, sino el equipo en general para defender. Vale, Miguel lo va a Sí, tener crudo, ¿eh? Capo y Carlos David de fe. Creo que En Guacali tiene pulmón. Bueno, Cali llega a todo, sí. Si está a tope y con ganas. Jugamos como Rubi, a jugar. A jugar, venga. Bien. ¿Qué formación Bueno, era? 4-2-3-1 o 4-3-3. Sí, ¿no? 4-3-3, bueno. Sí. Somos ahí, vale, va. Sí, me vale de todo. Vale, pues yo he apostado por un 4-4-2, que va a Clásico. ser súper A lo ofensivo, Baraja. clásico a lo Baraja, pero sin poner a la raza de media punta y a cosas raras que hacía Zanimaquia de carrilero derecho, que aparece, era un once muy raro, y a Chavarría de tercer central. Pero bueno, yo he apostado por este 11, que es Remiro en portería, Javi Galán en lateral izquierdo, Miramón en el derecho, creo que son los mejores laterales que hay en estas años en el Huesca, claro. Luego Siobas, Ignacio Miquel en el eje, Sebane y Melero como doble pivote, uno más de contención tampoco hay aquí mucha, pero más de primeros pases y Melero más llegador, y luego Vadillo y Raba en las bandas, que ahí sí que podía haber mejorado un poquito más, si hubiese cogido ahí a Gallar, me hubiese dado cuenta. Bueno, Raba por derecha creo, y Vadillo por izquierda, si a pie cambiado me parece que los dos. Y luego Chimi y Sandro, que luego lo he pensado y digo, claro, Chimi va de puta madre, porque es un tío que se mueve muchísimo, que da muchísimo mal. Lo malo es que Sandro le obligó a ser referencia y tampoco es un punta de tan referencia. Quizás te haya cogido a Enrique Gallego o a Pita, lo había pensado también. Pero El bueno, gallego muy bueno. no he caído, Hemos dejado. pero creo que Sandro es mejor que Enrique Gallego. Y que bueno, si Sandro no consigue fijar a los delanteros, pues ya llegará a Melero a meter los goles, total, ya es especialista en ello. Y bueno, ya tu último Bueno, yo 11. voy a hacer el sistema que he dicho de tres centrales, ya digo, con Aguilera de central. Un poco. Bueno, no lo sé, vamos a probarlo, ¿bien? Pero no Prueba, lo habéis prueba, visto prueba. jugar al equipo. Cuando lo veáis jugar, ya. Te lo digo mucho. Sergio Herrera en portería, ¿vale? Y defensa de tres con Echeita, Jair y Aguilera, ¿vale? Que simplemente tiene que defender a Mafeo por la derecha y Ferreiro por la izquierda. Pierna cambiada, esos laterales carrileros. Es top. Ahora viene yo creo mi punto fuerte, que es el medio campo, que tenemos Miquel Rico, Fran Mérida, un poco ahí Top de también. versatilidad por parte de los dos. Y ya arriba, por así decirlo, Moy Gómez enganchando a Ontiveros con libertad de movimientos y a Rafa Mir que haga lo que él quiera, que remate de cabeza, que marque de fuera del área. Sí, Que la se verdad diga a que- las chavalas de sí. Huesca. Igual un Un Tiberos poco de ahí. todo. Igual un No Tiberos es ahí, raro, claro. sí, yo reconozco que es un poco raro, pero bueno. El resto, Si sin se cuadrar entendiera, casi si se todo. entendiera, yo creo que podría funcionar. Tenías muy buen 11, pero la parte de arriba, el Ontiveros Ya, me Ontiveros. chirría. Sí, Pero ahí. está muy Ya, bien, es que buen once. igual me dejo llevar por sus highlights, puede ser. Bueno, a Sí, ver, tiene ahí de tuvo un repente momento muy disparito, bueno. Vale, Narváez en el Zaragoza, Sí. que hace sus jugadas, pero es que sus jugadas es la hostia. Sí, El sí. típico vídeo de 5 minutos de la Sí, misma por eso. jugada. Con la misma jugada todo el rato. Igual me dejo llevar por eso, pero bueno, oye. Luego, tenía aquí a alguien apuntado que no lo hemos mencionado. Ah, por cierto, antes de... Quiero incidir sobre lo de Acapo. Creo que Alexander González... Lo tengo apuntado ¿Lo tenías también. apuntado? Pero es que Alexander González no podía con ese. No. Porque es que cuando subió a la cuando tenía a su hija idolatrada. Y es que no podía. En Instagram, una foto con su hija, subía Ah. a Huesca a primera división y a la hija en el balcón. No me. No te No lo lo tragabas. tragase, tío. Bueno. Y encima venezolano. Y otro jugador que a mí me encantaba, Ángel Herrera. Habría sido muy top, pero es que centrocampistas había buenísimos en el Sí. Huesca. Mira, o sea, Fran Mérida, tremendo.
La verdad que no había caído en él. Y es que hemos borrado lo que los he ido borrando, entonces ya no sé cuáles nos hemos dejado, pero Enrique Gallego, Kazaki, yo creo que delanteros buenos, Sí, ¿no? sí. Bueno, a ver, Enrique Gallego creo que mejor. Sí, no, Enrique Gallego muy Más bueno. goles y tal. Yo sí con Rafa Mir no lo he querido complementar, igual habría sido buena idea, no lo sé. Sí, Rafa Mir o Kazaki. Es que no me he atrevido a... No a funcionó en complementar a primera, Rafa Mir con pero Enrique, no con Enrique. igual en tu 11 funcionó. Con Enrique. O con Enrique. Rafa Mir de Enrique. Por eso, no Sí. me he atrevido a complementar eso. A por centrar, eso. a centrar. Ya, ya. Mafeo y Ferreiro se van a poner las botas. Ojo, pero tampoco es mala esa, Sí, sí, no sé, no me he atrevido, pero bueno. Si habéis tenido a Melero de media punta, ya habrías metido todos los goles de cabeza y jugando a Europa League también. Y bueno, yo no sé si tenéis claro quién ha ganado, yo no lo tengo muy claro. Yo apostaría Yo por sé que mí. yo no he ganado. Yo apostaría por mí, la verdad, porque creo que Yo creo que tiene que decir en los se va a comentarios. Melero muy top. Pero que lo decidan en los comentarios. Eso es, Y sí, si... Yo creo que yo no he ganado porque la verdad que no me ha gustado. Es que a Capo ha sido un bajón. Bueno, también ha habido bajones Pero por sí, ahí, sí, sí. pero Sí, sí. el mío al final no me ha gustado. Me ha gustado el de David. Y yo. Los dos están ahí, Están ahí, sí. están igualados. Creo que El sí. mío, lo siento. No. En los comentarios. lo A ver, decidiría. si queréis lo decís en los comentarios, si no nos tomamos una paliza, a ver quién Eso gana, es, ¿no? También sí, es importante. Sin camiseta. Sin camiseta. Pero bueno, no acabamos con una paliza porque hay que grabar más vídeos. Vale. Al final queremos seguir grabando vídeos de este tipo que son la leche y nos lo pasamos muy bien. A tope. Y bueno, dejad muchísimos likes. La fórmula de la felicidad, a ver si nos la sabemos esta vez. Venga, Miguel, ¿qué es lo primero que hay que hacer, Miguel? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Suscribirse. No, hay que darle like. Pero que no te suscribes. No, primero le das like al vídeo, luego te suscribes y luego le das a la campanita. Y comentas. Y luego ya, si quieres ser súper feliz, comentas. ¿Qué camiseta de Borja te ha gustado más? También, que camiseta pues, que te ha molado más. Aquí hay 4, ¿no? Sí, ahí está la cuarta. Y la bufandita luminosa, que es lo único que he aportado yo. El resto lo ha aportado todo Miguel, que es muy fiera. Y nada, dadle muchísimo amor al vídeo, compartidlo muchísimo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, A chao. quedar siempre.